tardes con todas y todas. Sean bienvenidos a este espacio de webinar Entendiendo el Storytelling, cómo comunicar eficazmente. El día de hoy contamos con la presencia de Bernardo Mesa Guzmán. Él es doctor y magíster en publicidad, en marcas y comunicación por la University of West of London, donde se encuentra investigando sobre la dimensión moral de la influencia de las marcas comerciales en la construcción del yo. Es también licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica y lenguas modernas por la Open University de Reino Unido. Además, posee la suficiencia investigadora doctoral en filosofía otorgada por la UNED en Madrid. Cuenta con experiencia como docente, de hecho es docente en nuestra casa de estudios. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí con nosotros y bueno, quedamos a tu entera disposición. Solo quiero hacer una breve indicación, dar una breve indicación, y es que mientras que el ponente esté desarrollando esta ponencia, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados. Luego de eso habrá un momento para la participación donde ustedes podrán ya sea abrir sus micrófonos o ir haciéndonos llegar las preguntas a lo largo de la charla. Muchísimas gracias, Bernardo, nuevamente. Quedamos contigo. Vale, muchísimas gracias, Vanessa, y muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar con nosotros en este primer webinar de introducción a la temática del storytelling que desarrollaremos en el seminario pues, a partir del día 22 de febrero. Voy a compartir pantalla con ustedes y voy a hacer una pequeña presentación de lo que sería la introducción a este seminario que les he comentado, ¿no? ¿Se ve bien la pantalla? Genial. Perfecto, sí. Vale, pues entonces de lo que se trata es de aproximarnos, de entender qué es esto del storytelling, ¿no? ¿Para qué nos puede servir? ¿De qué forma podemos volvernos diestros o tener las herramientas para volvernos diestros en él, ¿no? Y finalmente de lo que se trata es de cómo comunicar eficazmente, ¿no? Eficazmente. Decía Foucault que muchos de los problemas que surgen en el mundo pues son problemas de comunicación, ¿no? Que hay una falta de comunicación. Pues el storytelling es una herramienta para facilitar la comunicación, aunque se utiliza para muchas otras cosas, pues como lo veremos, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar ahora, como les digo, son unas líneas básicas de todo lo que desarrollaremos juntos pues a partir del día 22 en el seminario de Storytelling que estamos trabajando en la plataforma de formación continua. Para poder definir o para empezar con una definición o una aproximación a la comprensión del concepto de storytelling, pues, voy a partir siempre de una pregunta, ¿no? Y la pregunta inicial, primera, básica, va a ser, pues, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Pues aquí está Homero, ¿no? Shakespeare, Cervantes, sus obras, El Quijote, Ovidio, Virgilio, todos estos grandes narradores, ¿no? Estos grandes literatos, escritores, que tienen en común con, pues, por ejemplo, Stan Lee, Tolkien, ¿no? Tolkien o Favreau, Filoni y sus obras, pues tipo Spider-Man, Iron Man, El Mandaloriano o El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cuál es el elemento común, ¿no? El elemento común de todo este grupo humano y estas obras que acabamos de mencionar, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de storytelling, ¿no? Y la primera y obvia respuesta es que todos estos señores son grandes contadores de historias. Es decir, estos señores saben cómo contar una historia de tal forma que ustedes lo saben por los ejemplos que he puesto, que seamos grandes seguidores de ellos y estemos hasta enganchados con las historias que cuentan, ¿no? Que seamos grandes seguidoras, que nos guste, que disfrutemos leyendo con sus obras, ¿no? Entonces, estos señores son maestros en contar historias, ¿no? De esto se trata el storytelling, aunque ahora lo especificaremos, ¿no? Se trata de saber tener la destreza de contar historias.
El punto inicial es este punto histórico de, pues, tenemos una tradición tanto oral como escrita en la cultura occidental y en la cultura andina, que son las dos culturas que se juntan aquí en el Perú, de contar historias. Tenemos una tradición, pero esta tradición también responde a una dimensión más profunda que se enraiza en el ser humano, ¿no? Que es una dimensión que yo llamo antropológica, que viene, que sería la comprensión del ser humano como un animal que cuenta historias, ¿no? Ustedes saben que Aristóteles decía que el hombre era un zoón, logón, ejón, ¿no? Era un animal con uso del lenguaje, animal racional, traducen muchos, ¿no? Que usa la lógica, pero es un animal con lenguaje. Pues Marx dirá que es el Homo faber, después Huizinga dirá que estamos hablando del Homo ludens, ¿no? Pues nosotros vamos a intentar explorar brevemente, porque no es un seminario antropológico, sino es un seminario técnico sobre storytelling, esta dimensión humana de que somos un animal que cuenta historias, que disfruta contando historias. No tenemos más que ver, analizar nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestros padres, los padres de todo el mundo, le cuentan historias a sus hijos para llevarlos a la cama, para descansar, para enseñar. Los profesores en los colegios cuentan historias, los sacerdotes, las religiosas cuentan historias. Aprendemos a través de historias, fortalecemos nuestras creencias, todo lo que creemos a través de historias. Somos unos animales racionales relacionados con el contar historias. Entonces, esta pequeña dimensión antropológica va a ser también parte del inicio del seminario que vamos a desarrollar. Dicho eso, estamos en una tradición de grandes contadores de historias, somos animales que cuentan historias. Ahora vamos a ver, pues, de qué se trata esto del storytelling. Le vamos a llamar una nueva forma de contar historias, ¿no? ¿Y por qué storytelling y por qué esta nueva forma de contar historias? Para comprender eso, tenemos que ver, tenemos que ser conscientes, tenemos que reconocer una de las características fundamentales del storytelling, que es que tenemos que saber la intencionalidad de la historia, tenemos que saber el por qué se cuenta esa historia. Cuando hablamos de storytelling, no se trata de una historia gratuita, es decir, no es como cuando una madre le cuenta a sus hijos Caperucita Roja, pues para ponerlos a dormir, que hay una intencionalidad también, pero no hay más gratuidad en el acto amoroso de la madre. Cuando hablamos de storytelling, estamos hablando de una intencionalidad, que tenemos que saber por qué queremos contar la historia. El storytelling se nos va a mostrar como una herramienta de acceso, de conseguir algo que nosotros necesitamos o que nosotros queremos difundir o queremos hacer saber. Entonces, el storytelling es una herramienta muy clara, muy específica y como tal hace uso de técnicas que vamos a interpretar, vamos primero a reconocer, luego a analizar, luego a interpretar. El storytelling, por eso mismo, porque tiene esta dimensión de la intencionalidad, del ser una herramienta que es muy importante, pues uno encuentra el storytelling en diversos ámbitos y sectores del saber, ¿no? En la política, por ejemplo, el storytelling está siempre presente, ¿no? Los políticos son especialistas, haremos algún análisis durante el seminario, son especialistas en contar historias, ¿no? Y también vamos a ver por qué algunas historias llegan a la audiencia y por qué otras no. Y de qué manera es posible llegar más profundamente a la audiencia y con más contundencia, ¿no? Las empresas hacen uso del storytelling, pues, para posicionarse en los mercados, ¿no? El branding. Cuando yo, por ejemplo, me dicen, Bernardo, posiciona mi marca o posicióname como individuo, como persona, mi marca personal, pues hace falta, es necesario contar la historia que hay detrás de la marca, que hay detrás del profesional, del individuo. El marketing, cuando queremos hacer publicidad, pues igual, contamos historias, hacemos uso del storytelling. En la comunicación internacional, muchísimo también. En la comunicación cultural, en todo tipo de comunicación con una intencionalidad muy específica, el storytelling es una herramienta muy poderosa. Todo esto lo vamos a analizar.
Ahora, cuando nos aproximamos desde este punto de vista y desde estos supuestos al storytelling, o cuando nos vayamos a aproximar en nuestro análisis, en nuestra aproximación, en nuestra introducción al storytelling, tenemos que abordar dos preguntas básicas que ya he anticipado en esta pequeña introducción. Tenemos que ser conscientes o tenemos que saber o tenemos que ser los originadores de por qué esta historia. ¿Por qué tengo que contar esta historia? Tengo que ser muy consciente de eso. Si quieren, podemos, si estamos, para saber que estamos en el camino adecuado, podemos reconducir o transformar esta pregunta preguntando, ¿por qué el mundo va a ser mejor con mi historia que si no estuviera ella en él? ¿No? ¿De qué manera mi historia mejora el mundo? Esto es fundamental para entender el propósito, la causa de la historia en el storytelling. Tenemos que ser muy conscientes de lo que queremos. Tenemos que contestar por qué esta historia. Y tenemos que contestar esta pregunta también. ¿A quién le cuento la historia? ¿Quién va a ser mi audiencia? ¿Quién me va a leer? ¿Quién me va a escuchar? Tengo que saber eso con claridad. Tengo que saber, pues, por qué la historia y tengo que saber a quién le cuento la historia. Como les he dicho, lo repetiré muchas veces, estamos hablando de una técnica. Estamos hablando de una estrategia. El storytelling es eso, es una estrategia, es un planificar para conseguir algo. Es hacer uso del lenguaje en nuestro beneficio, ¿no? Como tal, requiere, pues, lo vuelvo a decir, una estrategia. Como cualquier estrategia, como cualquier planificación, como cualquier análisis estratégico, necesitamos de conocimiento. Tenemos que investigar primero, si es que no lo sabemos ya, y tenemos que conocer al mínimo estos tres ámbitos. Tengo que conocer o tengo que tener conocimiento de mi lector. Tengo que saber quién me va a leer, a quién le dirijo el mensaje. Tengo que saber costumbres, tengo que saber todo lo de mi lector. Tengo que conocer muy bien a mi audiencia para que mi historia sea eficaz. Tengo que tener un conocimiento del contexto, que esto está muy relacionado con la audiencia. Tengo que saber quién es mi audiencia y tengo que saber cuál es su contexto cultural, tengo que saber cuáles son sus hábitos, sus creencias, tengo que saber cuáles son sus costumbres, tengo que conocer el contexto, ¿no? Tengo que conocer al individuo, tengo que conocer a su comunidad. Y luego tengo que conocer también mi necesidad, la necesidad que estoy cubriendo. La innovación. ¿Perdón? Entonces, tengo que saber también, tengo que conocer mi necesidad. Tengo que saber qué necesidad estoy cubriendo al construir la historia. ¿Por qué tengo, como hemos preguntado ya al principio, por qué tengo que hacer o contar esta historia? Con estos tres conocimientos, si los conjuntamos, somos capaces de construir o seremos capaces de construir una historia convincente y una historia persuasiva, ¿no? Una historia que tenga llegada, ¿no? Si analizaremos, si analizan ustedes, pues ejemplos que he puesto ya, por ejemplo, Spider-Man, El Mandaloriano, y analizamos las audiencias, el conocimiento cultural y la necesidad, se verán que el conjunto de estas tres son los que le dan fuerza y consistencia a estas historias y por eso son unos éxitos comerciales impresionantes, ¿no? Entonces, eso por ahí. Eso en cuanto a la parte estructural, y a la parte metodológica, estratégica de a qué nos referimos cuando estamos hablando de storytelling. Pero también vamos a analizar desde el punto de vista teórico la dimensión retórica, que es el 98% del storytelling, de esta técnica, de esta herramienta, ¿no? El storytelling también es retórica. La retórica va más allá, pero el storytelling es retórica. Y como tal, sigue las normas de la retórica. Hay un autor americano, Sam Leith, que es especialista en estas materias, si es americano, especialista en estas materias, que tiene una definición que quiero compartir con ustedes de lo que es la retórica, para que ustedes vean la dimensión, más pragmática desde el punto de vista del storytelling que vamos a intentar tomar de ella, ¿no? La retórica
es el lenguaje en acción. Es el lenguaje y algo más, ¿no? Es lo que convence y engatusa, lo que inspira y embauca, lo que entusiasma y engaña. Hace que los delincuentes sean condenados y después, en la apelación, liberados. Hace que los gobiernos triunfen y caigan, que en ocasiones los padrinos, esto luego lo explico, los best men, ¿no?, de las bodas sean temidos por las novias de sus amigos, y que adultos sensatos marchen decididos hacia las ametralladoras. Como pueden ver, la retórica puede convencer al hombre de hacer locuras, que adultos sensatos marchen decididos hacia las ametralladoras, ¿no? Entonces vamos a analizar esa fuerza, ese poder, esa fuerza pragmática, como dice aquí, el lenguaje en acción del lenguaje, ¿vale? Eso lo vamos a analizar en nuestro seminario del storytelling. En cuanto a los best men, la traducción adecuada no es padrinos. El best man es una tradición que no tenemos nosotros aquí en países pues, latinos como el Perú o España, ¿no? No, el best man es el mejor amigo del novio que se encarga de hacer la despedida de soltero, se encarga de organizar la boda y se encarga de dar un discurso durante la boda. Entonces, por eso pone este ejemplo el autor, porque muchas veces el discurso del best man puede destruir parejas de sus compañeros porque cuenta cosas que no debe, porque en las bodas pues, se lo permiten, ¿no? Entonces, por eso es que él dice que en ocasiones los padrinos de bodas son temidos por las novias, ¿no? Los best men. Esto, pero es un ejemplo solo de más lúdico de la fuerza del lenguaje, ¿no? Pero quedémonos, por ejemplo, con la idea esta, ¿no? Que adultos sensatos marchen decididos hacia las ametralladoras. Es una locura y eso lo consigue la retórica. El arte de la retórica, la técnica del storytelling no es nuevo. O sea, nosotros definimos el storytelling, lo hacemos más específico porque ya en este mundo contemporáneo que vivimos, pues utilizamos el lenguaje de esta forma, pero claro, la retórica es, es un arte inmemorial y Aristóteles la definía como el arte con la capacidad de considerar en cada caso los posibles medios de persuadir. La persuasión. Acuérdense de esto, chicos. Storytelling, retórica, persuasión. Vamos a persuadir. Tenemos un porqué, un propósito, y con eso vamos a persuadir a nuestra audiencia. Ahora, en esto, en el storytelling contemporáneo, seguimos siguiendo a Aristóteles, ¿no? ¿Cuáles son los modos de persuadir que vamos a ver, que vamos a analizar en nuestro seminario? Pues para el storytelling, siguiendo siempre a Aristóteles, son tres: a través del logos, a través del ethos y a través del pathos. A través del logos, pues a través de la argumentación lógica. Vamos a seguir raciocinios o razonamientos silogísticos. Ustedes y yo y todos ya conocemos el silogismo deductivo lógico natural. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Ese es el silogismo tradicional deductivo. En la retórica, Aristóteles nos presenta un silogismo retórico especial que le da fuerza a nuestros razonamientos. Este silogismo se llama el entimema. De él, ¿qué podemos decir? Pues que carece de una premisa, o sea, es como si yo dijese, en vez de decir todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, yo digo todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal. Me falta una premisa, ¿no? Me falta una premisa en el camino. Ahora vamos a ver qué pasa con esa premisa. El silogismo retórico tiene que ver con lo contingente, tiene que ver con nuestras creencias del día a día, no tiene que ver con la ciencia, ni hacemos afirmaciones verdaderas ni necesarias. Es decir, yo puedo utilizar como premisa en mi entimema el tiempo. Mañana va a llover. Yo no sé si es verdad o no, pero por ejemplo, estamos en invierno y creemos que va a llover. Mira, estamos en temporada de lluvias, es muy probable que mañana llueva, pues puede ser una premisa de mi entimema. Pero, como les digo, va más allá del ámbito netamente lógico, va más allá del silogismo deductivo lógico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se utiliza este tipo de silogismo en la argumentación retórica? Porque el oyente aporta la premisa ausente.
Y de esta forma hay una satisfacción, o sea, el lector, al aportar la premisa ausente, se involucra con nuestro argumento y se vuelve más afín a creernos, ¿no? El oyente aporta la premisa ausente y de esta forma hay una satisfacción al aportar sentido al discurso. Como el oyente le da sentido al discurso, pues se compra nuestro discurso. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, Roberto está juzgado y probablemente vaya a la cárcel, y me contestan, normal, es un político, ¿no? Entonces, eso sería un entimema. ¿Por qué? Porque falta una premisa que es, todos los políticos son corruptos, pueden ser juzgados e ir a la cárcel, ¿no? Y esa premisa que falta, la pone la audiencia, la pone el lector. Por eso es tan importante, tan necesario que conozcamos la realidad cultural, el contexto cultural, la creencia común de la comunidad, porque podemos crear entimemas que ellos completen. Otro ejemplo un poco menos controversial, porque claro, identificar a los políticos con los corruptos puede pasar en algunos sitios, pero no en todos sitios pasa, ¿no? Por ejemplo, en España hay un dicho que es, te engañaron como a un chino, ¿no? Ahí también hay un entimema. ¿Por qué? Pues porque se está asumiendo que los chinos son engañables, o sea que si te engañan es porque pues, los chinos son fáciles de engañar, ¿no es verdad? Entonces, los entimemas suelen reflejar creencias muy extendidas entre nosotros que no tienen por qué ser verdaderas, pero están extendidas y son válidas. Y entonces, cuando nosotros utilizamos este recurso, lo que hacemos es enganchar con la audiencia, sintonizar con ella y hacerla parte de la construcción del sentido de nuestro discurso. ¿Vale? Esto lo trabajaremos más, pero bueno, ahora también lo podemos discutir al acabar. Como ya lo he dicho, el entimema parte de convicciones comúnmente admitidas. Es algo admitido comúnmente y por eso es, nuevamente lo digo, bueno conocer los contextos. Porque si conozco el contexto, sé qué entimema crear o utilizar. Eso en cuanto al logos, eso en cuanto al modo de persuadir lógicamente, ¿no? Esto lo vamos a analizar porque esto es fundamental en el discurso y en la elaboración de las historias en el storytelling. Luego está el ethos, el carácter del orador, la credibilidad. El orador que quiere ser convincente tiene que tener credibilidad. La audiencia le tiene que poder creer, tiene que confiar en él. Otro ejemplo interesante es nuestra política. ¿Por qué hay tantos partidos y por qué está tan desmembrada el voto popular? Pues porque la gente no cree en ninguno de los candidatos. No hay esa credibilidad necesaria pues, para levantar un discurso que levante pues, más de un 30, un 40, un 50% de los votos. Entonces nos movemos en porcentajes nimios y pequeños, ¿no? La credibilidad es fundamental, si no, no vamos a convencer a la audiencia, ¿no? El orador debe mostrarse digno de credibilidad a través de lo que dice, ¿no? Normalmente, ¿cuáles son los atributos que la audiencia busca en un orador creíble? Pues, virtud, sabiduría, buena fe, buena voluntad, ¿no? Muchas veces estamos en un momento complicado políticamente y la audiencia cada vez es más exigente, ¿no? Normalmente se suele decir que pues, los oradores engañan, los que tienen, pero las audiencias, en general, la gente no es tonta, así lo parezca, no es tonta, y la gente busca esto. Y así como la gente no es tonta, los políticos, en términos generales, tampoco lo son, ¿no? Y entonces buscan ellos atributos que a lo mejor no son ni virtuosos ni sabios, pero que sintonicen con sus audiencias, ¿no? Por ejemplo, una cosa que está pasando en Estados Unidos y en Europa es las extremas derechas están creciendo, ¿no? Mucha gente dice que peligrosamente, otros que no, pero bueno, están creciendo. Y el discurso de las derechas va en contra de una izquierda ilustrada, ¿no?
Entonces, los atributos que vende la extrema derecha de sus oradores no tienen que ver ni con la formación intelectual, ni con la honestidad académica, sino al contrario, la extrema derecha ataca esos atributos y genera otros atributos que sintonicen mejor pues, con el hombre llano de a pie, que por ejemplo no ha tenido formación académica ni la va a tener, como puede ser el trabajar mucho, el escuchar la misma música, el compartir elementos culturales. Entonces, esto se puede mover, ¿vale? El tema de la credibilidad. Al final es muy importante, de todas formas, siempre hay 3 o 4 valores que toda audiencia reconoce, como pues son la honestidad, la autenticidad, o sea, si la gente se siente engañada, el orador pierde la credibilidad, ¿no? Perdón. Entonces, parece que no, pero la credibilidad, la honorabilidad del orador es fundamental para poder llegar a la audiencia y sintonizar con ella y convencer y persuadir. Y por último, y casi mucho más importante que los otros dos, que son sumamente importantes también, está el pathos o apelar a la emoción, ¿no? Que, como dice aquí, es un proceso racional. Cuando nosotros apelamos a la emoción, no somos emotivos, somos racionales. Emotivo es el lector, el que nos lee se regocija en la emoción. Nosotros, como constructores de historias, lo hacemos racionalmente. Entonces, a través de los argumentos, el orador ejerce control sobre lo que el oyente cree con convicción. Nuevamente, tenemos que conocer a nuestro lector. Y entonces provoca una reacción emocional. A pesar de que puede haber un mal uso del argumento, esto no es suficiente para descartar la emoción. Eso también lo analizaremos. Un orador virtuoso, sabio y de buena voluntad despertará las emociones adecuadas. Aquí hay un llamado a una reflexión ética, que haremos también al final, una pequeña reflexión ética, porque claro, el storytelling, la retórica, es un arma que la puede utilizar cualquiera, entonces depende mucho de la buena voluntad del orador, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero lo importante de aquí es apuntar hacia las emociones que sostienen las creencias más sólidas de nuestra audiencia y provocar una reacción emocional. Para esto tenemos que pasar, por ejemplo, cuando construimos historias, tenemos que pasar de nuestra mentalidad descriptiva a nuestra mentalidad más visual, creativa, emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si viene Salud y me dice, haz una campaña de publicidad para promocionar la labor que están haciendo los hospitales en el COVID, y me dicen, y la imagen tiene que ser una foto del hospital del empleado. Entonces, si yo pongo una foto del hospital del empleado y lo describo, pues esa campaña va a ser un mamarracho de mala. Pero si despierto y analizo todas las emociones que están inscritas dentro de esas paredes y las utilizo adecuadamente y consigo la reacción emocional en mi audiencia de aquellas que me interesan para promover la imagen del trabajo que está haciendo en salud, pues conseguiré una campaña buena. Eso es el storytelling. Enganchar con la emoción adecuada y exaltarla. Exaltarla. A través de la emoción adecuada, conseguir mi propósito. Y esto es sumamente emocional, pues, como casi todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Además, esto es sentido común, ¿no? Si, por ejemplo, nos contratan para hacer un estudio del fútbol y entramos en un bar lleno de hinchas de Alianza, no podemos decir arriba la U, ¿no? Tenemos que decir viva Alianza. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo donde necesitamos enganchar con la audiencia. Tenemos que liberarnos nosotros de nuestros prejuicios y tenemos que estudiar y analizar a quién va dirigido el mensaje. Una vez, ahora seguimos con la narración propiamente dicha, ¿no? Una vez que ya hemos analizado todos estos elementos estructurales, metodológicos, más epistémicos de lo que es el storytelling y cómo construirlo, también veremos cómo avanzar hacia la narración, ¿no? Lo más importante es la primera parte. Esta parte, si quieren, es muy importante también, pero es más creativa, es más cómo vamos a construir la narración.
muy importante nuevamente, antes de empezar a contar la historia, siempre volveremos sobre el propósito, la razón de ser de tu historia. ¿Por qué el mundo es un sitio mejor, un lugar mejor con mi historia en él, que si no estuviese mi historia? Siempre tenemos que tener claro el propósito, ¿no? Aquí siempre me gusta utilizar el ejemplo de Loki, de Asgard, ¿no? Que tiene un propósito glorioso. Pues lo mismo, nuestro storytelling tiene que tener un propósito glorioso y lo tenemos que saber, y eso es lo que nos va a llevar, nos va a conducir a la mejor historia contada. Una vez que analicemos la parte del propósito, entraremos en los elementos de la narración, ¿no? Todas las narraciones pues tienen una serie de elementos, son muy conocidos por todos, tienen una estructura narrativa muy similar en todos los casos. En el tema del storytelling se utiliza mucho la jornada del héroe, que empieza siempre por el héroe, que empieza una búsqueda, tiene problemas para lanzarse a la búsqueda, viene un mentor, pues imagínense, ustedes piensen en Luke Skywalker, pues Obi-Wan Kenobi lo empuja, y más piensen ustedes en Bilbo Bolsón, Gandalf lo empuja, piensen ustedes en Harry Potter, pues Hagrid o, bueno, en el caso de Harry Potter sería Voldemort lo empuja, ¿no? Entonces, siempre. Y luego pasa por una serie de historias. Hay un antagonista, que ahora lo veremos, hay un antagonista, el antagonista es derrotado, el héroe consigue el premio y además encuentra lo que buscaba, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, son muchos más pasos, pero bueno, ahora mismo esto es solo un introductorio, solo lo quiero mencionar, pero sí quiero decir que uno de los elementos más importantes es el antagonista en el storytelling. Tenemos que escoger un antagonista que realmente sea odiado por todos, porque de esa forma sintonizaremos mejor con la audiencia. Analizaremos un montón de historias donde analizaremos los antagonistas, ¿no? Y esto es fundamental, chicos. El antagonista. Hay que encontrar un malo que además sea muy odiado y que sea derrotado en nuestra historia. ¿Vale? Entonces, trabajaremos también estos elementos de la narración. Trabajaremos otros elementos como figuras literarias, elementos canónicos del discurso, técnicas. Esto es súper divertido, y además les pasaré listas de todos estos elementos. Y finalizaremos el seminario con una pequeña reflexión ética en torno a la utilidad, ¿no? Y al uso del storytelling, en torno a de qué forma nuestras historias pueden ser analizadas éticamente. No me refiero aquí en ser un moralista, no, o sea, cada uno hará con su historia lo que quiera y cada uno analizará pues para qué le sirve y hacia dónde la lleva. Pero sí creo que tenemos que ser todos conscientes de la dimensión hasta donde puede nuestra historia convertir realmente el mundo en un sitio mejor o no, ¿no? Para eso vamos a analizar el estatuto ontológico y epistemológico de la historia. Esto va a ser una cosa muy breve, tampoco vamos a hacer una reflexión profunda, pero sí vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy grandilocuente, pero es muy sencillo. Lo epistemológico tiene que ver con la relación de nuestra historia con la verdad y lo ontológico de nuestra relación de la historia con la realidad, con lo real. Una buena historia convence a la audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues convierte lo ficticio en real, así sea por unos minutos. De pronto yo hablo de dragones y de unicornios y estoy leyendo, siendo un adulto de 50 años, estoy leyendo y me creo que estamos hablando de dragones y de unicornios como si realmente existiesen. Pues eso tiene un estatuto ontológico de obra de arte. Estoy convenciendo de que lo irreal es real, ¿no? Pasa lo mismo con lo epistemológico. ¿Cuál es la relación de mi historia con la verdad? Yo, si suelto una mentira muchas veces, la convierto en verdad. Entonces, analizaremos y trabajaremos muy brevemente, pero lo trabajaremos y también les daré mucha bibliografía, si alguien quiere profundizar en eso, sobre este punto. Y concluiremos, pues, en línea con esta última reflexión, concluiremos analizando pues, cuál es la relación entre el storytelling, la realidad y su interpretación, ¿no?
Y con eso, pues, concluiremos en general el seminario y espero que sea de su agrado. Espero que además que esta presentación haya sido clarificadora y les haya movido un poco más en el interés que tienen por el storytelling, y espero que nos podamos ver pronto, en un par de semanas, ya en el curso en sí, desarrollando todas estas primeras aproximaciones que les estoy comentando. Muchísimas gracias y cualquier pregunta estoy aquí para solucionar. Muchas gracias, Bernardo, y gracias también por haber prestado atención, mientras que van haciéndonos llegar, bueno, las preguntas, ¿no? Voy a compartir por un instante mi pantalla para invitarlos a participar de este curso que estamos próximos a iniciar. Estará también, eh, estará desarrollado por Bernardo. Este da inicio del 22 de febrero al 21 de marzo. El curso consta de 24 horas. Las clases se van a desarrollar los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Como bien lo ha mencionado Bernardo, son algunas aproximaciones nada más de lo que él ha podido mencionar o compartir, pero durante el curso pues se va a desarrollar mucho más estos contenidos, ¿no? Esperamos que puedan participar, los invitamos a que se animen y que puedan disfrutar de este espacio que irán desarrollando a lo largo de estas 4 semanas. Bien, vamos a ir viendo las preguntas que han ido haciéndonos llegar. Todos han quedado muy claros con lo que has expuesto. Tenemos una pregunta. Bueno, ha sido muy interesante, ha sido muy bien entendida la ponencia. Todos, bueno, coinciden en ello. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada una de ustedes. Por favor, no se privan, pueden hacernos llegar todavía su pregunta, o en todo caso, bueno, hacemos llegar también a través de este medio el enlace en el cual compartimos donde ustedes van a poder hallar mayor información en nuestra página web a detalle de los contenidos, de los temas que se van a desarrollar durante cada semana, ¿no? Ya lo han visto, dentro de ellos también entiendo que se va a tratar temas en los cuales hay literatura fantástica, ¿verdad? Así es, así es. También Así es. se va a tratar en algún momento de algunas partes de los cómics, así que bienvenidos. Ajá. ¿Dirías que ahora, mira, aquí tenemos una pregunta, nos dice, A ver, ¿dirías que ahora el storytelling está siendo más utilizado en el área de marketing? claro, ahora mismo el storytelling es una herramienta muy, muy potente en el área de marketing. Sí, sin duda es una de las herramientas que se está utilizando más, y creo que está bien que se utilice porque, como lo he dicho, o sea, partimos de esta constatación de que somos animales que nos gusta, o sea, no solo que contamos las historias y que tenemos esa facilidad, sino que nos gusta contar las historias, ¿no? Entonces, pues nos hemos especializado en el área del marketing y es una herramienta muy poderosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora mismo en Europa, en Estados Unidos, más que vender productos, más que vender commodities, se venden experiencias, y si no vendes una historia potente detrás de la experiencia, no tienes mucha capacidad de éxito, ¿no? Sí, es una herramienta de marketing muy fuerte, sí. También surge una pregunta de Gaspar, dice, algunas recomendaciones sobre el storytelling para campañas políticas. Claro, de eso se trata el seminario, las recomendaciones para las campañas políticas. Lo más importante es el sintonizar con la audiencia, ¿no? Descubrir las emociones, bueno, los tres elementos de la persuasión aristotélica, ¿no? Descubrir
el imaginario o las creencias que, que son las más fuertes o las que más caracterizan a tu audiencia, ¿no? Pues para poder construir el discurso en base a ellas, descubrir con qué emociones vamos a sintonizar. Yo qué sé, pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos un grupo de gente en Tarapoto y ellos odian al Brasil. Me estoy imaginando, me lo estoy inventando. Entonces, ese odio al Brasil es el elemento que tenemos que utilizar para construir el discurso político poderoso, ¿no? Esto ya les digo es... Y luego está en la parte lógica, pues hay que saber cómo construir los sentimemas para poder convencer a la audiencia. Y en la parte de la virtud también. ¿Qué elementos de virtud ve la audiencia para que el orador sea creíble, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental en el discurso, así como en el marketing, en el discurso político, el storytelling es fundamental para poder construir un discurso que vaya más allá de la herramienta del marketing, ¿no? Que vaya justamente a hacer una narrativa política nueva, que es un poco lo que hace falta en el Perú, creo, ahora, ¿no? Y bueno, finalmente nos menciona David, ¿no? El storytelling en la educación, ¿no? ¿Qué tanto bien puede generar ese como aporte el storytelling en la educación? Claro, es fundamental, ¿no? Es el storytelling. Claro, el storytelling como tal empieza en los años 90 y claro, lo sistematizan de esta forma, pues ya sabemos nuestros amigos los americanos que son unos pragmáticos y instrumentalizan todo. Pero no está tan, o sea, yo estoy en contra de instrumentalizar y yo creo que el storytelling es algo más que el lenguaje en acción. O sea, mi comprensión filosófica del lenguaje va más allá de que pueda ser un instrumento. Pero hablando en términos prácticos de marketing, de política, de educación, pues sí, es una herramienta poderosa. Entonces, el storytelling como tal nace en los 90, pero por ejemplo, por eso hablé en un momento de los padres, o sea, de los sacerdotes y de las monjas, ¿no? Ellos siempre han estado, es la realidad del Perú, muy, muy metidos con la educación del Perú y son maestros del storytelling. O sea, el contar historias es la forma de educar a la gente, ¿no? Evidentemente, pues ya tenemos que hablar de otro tipo de técnicas, de desarrollo de competencias, pero yo creo que el storytelling en la educación sería una herramienta pues tan fuerte como es que es el lenguaje, o sea, tan poderosa como en política o en marketing, ¿no? Y creo que se tiene que utilizar por ahí también. Y se puede desarrollar proyectos, ¿no? Ahora con mis alumnos de creatividad e innovación intentaré desarrollar proyectos por ahí, ¿no? Por el lado de distintas áreas del saber a través del storytelling. Vanessa, ¿no? Finalmente, sí, perdón, Sí, finalmente tenemos una última pregunta. sí. ¿Qué tan impactante puede ser el storytelling en cómics, historietas y fran- fanzines? Sí. Fanzines, sí. Puede ser incluso más impactante que en un texto, porque hay un cómico español que falleció hace poco, que era muy divertido porque cada vez que abría un libro decía, uy, no tiene figuritas, ¿no? Y entonces lo cerraba y no lo leía, ¿no? Y eso es una broma, pero nosotros tenemos una propensión a lo audiovisual, ¿no? Y somos cultura de escritura, ¿no? Pero el storytelling en el cómic tiene mucha más fuerza, pues porque tiene mucho más acceso. El que tiene pereza para la lectura o para el relato, la figura la va a seguir, ¿no? Esta cultura audiovisual, además, que ha crecido, que ha nacido con el nacimiento del iPhone, que ha cambiado totalmente el mundo, pues lo que nos dice es eso, ¿no? Que el cómic, la imagen, le gana el espacio al texto escrito. Entonces, el storytelling por el cómic a mí me parece fascinante. Yo creo que eso es uno de los caminos que hay que seguir, ¿no? Y si tuviésemos más tiempo, más espacio, por ejemplo, el seminario se podría ir por ahí, ¿no? Construir tu propio fanzine, tu propio cómic o tu texto, ¿no? Yo creo que la cultura visual es parte integral de la cultura del storytelling.
pues muchísimas gracias, Bernardo, gracias también a todos los que están aquí presentes. Eh, Estaremos nuevamente viéndonos en un par de semanas al inicio del curso. Nuevamente, anímense a estar presentes en este curso que vale la pena sumarse. Bien, estaremos comunicándonos pronto. Muy buenas noches con todos, que tengan todos.